A mí me gustaría hablar de dos cosas. Primero, ¿por qué llega Trump en Estados Unidos al poder? Porque hay una distribución regresiva del ingreso. Claro. Porque los sectores de clase media baja empiezan a darse cuenta que hay una concentración del ingreso que los desfavorece. Y por lo tanto buscan una respuesta que les dé a ellos alguna esperanza de volver a ocupar el espacio económico que ocupaban. Ustedes recuerdan, las dos primeras empleadoras de Estados Unidos en la década de 60-70 eran General Motors y Ford, empresas industriales con altos salarios, y ahora son Walmart y la empresa de vende... Procter Gamble. ¿Cómo? Procter Gamble. Walmart y Procter Gamble. Bueno, que pagan bajos salarios porque tienen una rentabilidad pequeña por unidad. Pero además de eso, debajo de eso, había una presencia todavía con contenidos racistas y negativos, que se incentiva, a mi criterio, cuando Obama es presidente de la República. Si yo creo que ahí coincide la desigualdad y la caída en el ingreso de los sectores medios bajos, generalmente del centro de Estados Unidos y blancos, y el hecho de que hay una vieja reacción racista que está metida en el cerebro. La presencia de un negro presidente de la República es el impacto final, que los lleva a decir esto no puede ser. Y ahí aparece Trump. Trump, que es un tipo sin pensamiento, guarda, que si hay una cosa que no reflexiona es Trump. Vos decías, la gente no lee. El primero que no leyó nunca es Trump. ¿No es cierto? Ahí está la cosa. Entonces eso compatibiliza con la reacción elemental de la base social norteamericana. La expresa, la representa. En Argentina pasa una cosa bastante similar, muchachos. Nosotros tenemos un pasado autoritario que está metido en el subconsciente. Y por lo tanto, la democracia es algo que la gente que mencionamos con admiración, pero ejecutamos con restricción. Y por otro lado, tenemos un problema. Alfonsín logró el fenómeno extraordinario de ganar una elección recitando el preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Por qué lo logró? El preámbulo de la Constitución Nacional era una pieza del liberalismo típico del siglo XIX, bien del siglo XIX. Él va a agarrar, lo recitó. ¿Por qué ganó la elección? Porque la gente se dio cuenta que Alfonsín creía lo que estaba recitando. ¿No es cierto? Entonces le creyó profundamente a Alfonsín. Y alrededor de la figura de Alfonsín se reconstituyó el modelo político argentino. Lo que Alfonsín no logró es reconstituir el modelo económico. Y por lo tanto había un fuerte desequilibrio entre la democracia y la distribución del ingreso. Porque el ingreso no crecía. Ahí reaparece la vieja tendencia autoritaria que hoy estamos viendo. Yo soy lector del Diario de la Nación, por tradición simplemente. Mi padre era periodista, pero mi padre trabajaba en la prensa. La prensa desapareció, entonces leo La Nación. Si ustedes hoy leen La Nación, editoriales de La Nación, y leen el correo de lector de La Nación, ven una catarata de reaccionarismo fenomenal. Fenomenal. Hay un contenido de rechazo del kirchnerismo que es patológico, no es más que gorila, porque es un rechazo a cualquier costo. Y por lo tanto, si tenemos que bancarnos a Milei, lo bancamos a Milei para que nos llegue Cristina, a cualquier costo. ¿Por qué a cualquier costo digo? Porque Milei y Cristina son lo mismo en el plano político, muchachos, son lo mismo. Ya lo hemos dicho. Tienen la misma visión del poder. Tienen la misma visión del poder, no son distintos. Yo podría decir que Milei recita que es continuador de Menem, y en realidad es continuador del autoritarismo peronista tradicional. Y sus métodos son los mismos. El radicalismo ha retrocedido. Hay un libro, vos lo conocés mucho mejor que yo seguramente, que es Capitalismo, Socialismo y Democracia, Schumpeter, año 1960, 50, 60. Schumpeter analiza la posibilidad de democracia en un modelo socialista. Y para hacer ese análisis, empieza por analizar la democracia clásica. Y alude a los
3 o 4 requisitos básicos que deben existir para que una democracia clásica funcione. El primer requisito es contar con una dirigencia calificada. Y si hay una cosa que los radicales hoy no tenemos, es una dirigencia calificada, muchachos. Es decir, no carecemos del requisito 1 de John Peter. Por lo tanto, el radicalismo ha pasado a ser el taxi, pero un taxi, además, que ocupan 3 o 4 tipos que van a distintos destinos y van cambiando la circulación de acuerdo a sus necesidades. Y nosotros no tenemos la capacidad de reacción, no tenemos el espíritu que hay que tener, muchachos. Estamos vencidos antes de combatir. Cuando yo veo a De Loredo o veo a Cornejo o veo a Maxi Abad, me encuentro con proyectos claudicantes que son absolutamente contrarios a lo que el radicalismo fue históricamente. Es decir, abandonamos nuestra función política de 130 años. Y nosotros estamos mirando a ver qué pasa y pensando cómo hacemos. Acá hay una necesidad imperiosa de acción política. Pensamos si hay esperanzas o no hay esperanzas. Eliminemos la palabra esperanzas. Utilicemos otra palabra. ¿Hay necesidades o no hay necesidades? Subsiste no ya una democracia, subsiste una sociedad que está basada en la desigualdad y en la exclusión. No puede existir, muchachos. Si nosotros tenemos 40% de trabajadores en negro, que además, de acuerdo a la nación de la semana pasada, es una cantidad que está creciendo a 3 veces más rápido que los trabajadores registrados. Es decir, se va ampliando la desigualdad y la exclusión. Si tenemos una clase media que se está cayendo a pedazos y que ha perdido el instrumento básico de igualación social que era la educación, que era histórico. El gran factor de integración nacional en la Argentina fue la escuela pública gratuita y obligatoria. Entonces acá vamos hacia un país absolutamente fracturado. Y en esas condiciones tenemos que pensar, ¿cómo respondemos a la necesidad de igualdad que en algún momento va a estallar? Las cosas no pueden pasar así. No es que la gente se resigne permanentemente. En algún momento va a haber un conflicto. En algún momento va a estallar el conflicto. Y ahí va a ser necesario tener alguna propuesta. Con la forma de hacer política de hoy, las propuestas no existen. Primero porque nadie las escribe. Y segundo porque nadie las lee. Entonces si no las escribimos, si no las leemos, no existen. Pero van a ser necesarias. No es una cuestión de esperanza. Es una cuestión de necesidad. Si queremos seguir siendo una sociedad. Por eso, ¿qué riesgo veo, muchachos? Veo el riesgo de la anarquía. Cuando yo veo que al gobierno se le está escapando la economía, como le está pasando ahora, digo, guarda, muchachos, que sin nadie que escriba la alternativa y sin nadie que lea la alternativa, nos vamos a ir a la anarquía, no va a haber posibilidades. Y eso genera otra necesidad. Genera la necesidad de crear un polo político que se convierte en un punto de referencia. Y después del riesgo de la anarquía viene el riesgo de la tiranía. Casera, definí lo que vos mirarías hoy como un escenario de anarquía en esta Argentina de hoy. Y yo observo un escenario de anarquía cuando la gente directamente salga a la calle. Esto que estamos viendo, de yo hago lo que quiero, de agarro para donde me conviene, en la dirigencia, ¿sí? Si baja, tenés la anarquía en la calle. Porque el dirigente puede ser individualista, egoísta en el plano social en que está ubicado. Pero si bajás a la calle, eso se convierte en anarquía. ¿No puede empezar a pensarse en una asamblea legislativa? Esos son recursos formales. El problema de la asamblea legislativa es quién respeta el resultado de la asamblea legislativa el otro día. Es decir, cuando en el 2000-2001 estaban Alfonsín y Duhalde, que en su medida tenían talento, o con más que talento, porque Duhalde no tenía talento, Duhalde tenía experiencia política, y Alfonsín sí tenía talento, pero juntaron experiencia política y talento y buscaron una solución.
Por eso cuando nuestros amigos nos dicen que Alfonsín y algunos radicales contribuyeron a la caída de la Rúa se caía solo, no hacía falta empujarlo. Y por lo tanto, lo que buscaron Alfonsín y Osvaldo con buena voluntad es encontrar una salida que mantuviera el sistema. Eso hoy no lo tenemos, muchachos. ¿Quién mantiene el sistema? Si desde la cúpula política estamos en contra del sistema. Entonces, me parece que nosotros tenemos que fabricarlo de abajo para arriba. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades, no para generar expectativas de esperanza, sino para cubrir las necesidades. Cubrir las necesidades que se van a presentar. Por otra parte, yo no creo que las redes sociales se han convertido en un instrumento muy importante. Pero guarda, porque hoy estábamos conversando con Ricardo Sánchez que me decía que el último análisis que él conoce sobre las redes sociales determina que hoy la negatividad es más alta que la positividad en las redes sociales. Es decir, las redes sociales no son inconmovibles. Y por más que armes un sistema de trolls y lo pagues, la realidad finalmente se impone cuando aparece. Nosotros hemos perdido el sentido político de cubrir las necesidades de la gente. Nosotros nos hemos convertido en dirigentes de superestructura. Sacarlo de dirigentes. Nos hemos convertido en personalidades de superestructura, porque no dirigimos a nadie. Nadie lo necesita. Nadie lo necesita. No, pero no hay sociedad no hay experiencia en el mundo donde existan sociedades que no tengan gobierno. Si se pierde el gobierno, se pierde la sociedad, lo que le pasó a España en los años 30. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, no hay sociedad que no tengan gobierno. Si queremos tener un gobierno con mínimo garantía de libertad y de respeto por los derechos humanos, tenemos que crearlo de abajo para arriba de ahora con la nueva situación social argentina. Tenemos que acostumbrarnos, saber que la Argentina no es la Argentina de los 70, es la Argentina de este siglo, como decía ella. Ya a nosotros nos cuesta porque tenemos formada la mente al siglo XX. Pero hay que hacer el esfuerzo. Y lo que nosotros, un tipo como yo, puede hacer de esfuerzo, es abrir el camino para que aparezcan lo que pueden llevar el esfuerzo a 20 años vista. Más que pensar en la esperanza, que no hay que perderla, tenemos que pensar en la necesidad. ¿En qué función debemos cumplir? Pero no, los políticos somos nosotros, entonces las decisiones de acción tenemos que tomar a nosotros. Y lo que yo no veo en el radicalismo es la decisión de acción. Hace 10 años que estamos hablando de crear un nuevo movimiento interno, hace 10 años que queremos juntar a la gente, hace 10 años que hace 10 años. Muchachos, ¿hasta cuándo los 10 años? ¿Ah? Listo. Me gustó muchísimo la mirada global con la que iniciaste. Y justamente hoy, a esta hora, está ocurriendo un hecho que impacta globalmente en Alaska, donde se juntan Trump y Putin. En un momento en el cual el poder global está en una transición de lo que fue el multilateralismo que conocimos a este nuevo orden económico internacional 2034, que lo llaman así, tal vez en ironía a la Agenda 2030, que desprecian. Se vive una guerra comercial caracterizada por el tema de los aranceles, que está rediseñando las formas de vinculación entre los países, pero que además ratifican esto que vos decís, donde el ejercicio del poder es lo central y no las formas. De hecho, las formas de relacionamiento del siglo XX expresadas en la Organización Mundial de Comercio no existen más. Si no, no podría fijar aranceles de arriba del 50% teniendo un límite del 35% por parte de la propia Organización Mundial de Comercio. A nosotros esto nos ubica en una situación muy difícil, porque estamos tolerando como Mercosur que un país como Brasil tenga el 50% de aranceles y nosotros especulemos con lograr el 0, que no lo vamos a lograr, pero que en el curso de esta semana va a salir el último conejo del equipo económico, que es el acuerdo de aranceles entre Estados Unidos y Argentina, va a estar en el 10, no va a bajar ni para el acero ni para el aluminio. Bueno, mi pregunta va vinculada a esta mirada tuya
del mundo que viene, a partir de reglas que ya no existen y que tenemos que olvidar las formas de convivencia política y económicas que conocimos. ¿Cómo estás mirando el nuevo equilibrio al que seguramente habrá que llegar? La impresión que yo tengo es que el momento que nos toca, que no sé cuánto dura, es de caos, es de codicia, es de furia. Estamos en medio de un desorden mundial que no encuentra rumbo. Entonces, uno se pregunta, ¿le irá bien a Trump, por ejemplo? Hoy leí un artículo en un diario, en el Washington Post, no me acuerdo, y decía, le puede ir bien porque está haciendo una política a la Perón, o sea, la periferia, igual que la periferia de Marie Le Pen, igual que los chalecos amarillos de los franceses, está pidiéndole a este señor, por eso el proteccionismo, un regreso a una política proteccionista y distribucionista que los saque del pozo de la periferia social en la que están. Ahí va Trump, no sé cómo le irá, porque bola de cristal no tengo. Hay quienes piensan que le va a ir bien. Pero quiero decir, hay un rediseño tan enorme de políticas y relaciones internacionales que no sabemos, podría haber una tercera guerra mundial nuclear. Estamos en un momento, yo digo, la época en que estamos es una época, no lo digo yo, pero el consenso, incertidumbre, confusión. Quien quiera decir va a pasar esto es un adivino, yo no lo soy. Entonces mi impresión es que estamos en medio de esta incertidumbre en una película cuyo final es desconocido. La pregunta es, frente a esta situación política local, ya no vuelvo internacional, la pregunta que uno se hace es, dado los cambios en la sociedad, ¿qué hacer? ¿Cómo presentarse? ¿Cómo levantar un programa ante esta sociedad tan distinta a la que conocimos y que sabíamos conocer? Hoy más que nunca la política late en la sociedad y los políticos tienen que ser intérpretes de una enorme confusión en la que vivimos. Y ahí vienen dotes que quien las tiene, que es precisamente avisorar cuáles son los dilemas hacia adelante. Por ejemplo, la Argentina está empastada en esta polarización tóxica y dice, bueno, hay una esperanza, una vía del medio, algo moderado y moderador que hable de reconstruir, porque hasta ahora solo se hable de destruir, de motosierra. Bueno, ¿qué chances hay, ¿no?, de que esto pueda cundir? Claramente la clase media y sobre todo la clase media baja que se hunde es la que yo creo que primero puede tener esperanza, pero tiene añoranza y no sé cuánto le va a durar la esperanza, que es verdaderamente aquel sector al cual el medio tiene que entender. Porque nosotros no tenemos más un mundo de obreros, tenemos un mundo de desocupados, informales en su mayoría, al que también hay que saber escuchar, porque si bien este señor astutamente refuerza los planes y se ocupa vía baja de inflación y planes de contener el mundo tremendo de la pobreza, deja un mundo de cuentapropistas al aire libre, que son, digamos, directamente hoy clase baja, viven de chambas, y que es una audiencia posible. Hay que encontrar la voz para enlazar a todos aquellos que no están representados en el mundo Milei. Y yo no veo que esa voz exista hoy, porque los Kirchner, o los herederos de lo que sea esa monstruosidad, siguen hablando del pasado, no tienen presente, son gente del pasado. Pero hablar del presente en el mundo de hoy es buscar esos espacios donde hay una sociedad desconforme, hay una sociedad que puede buscar alternativa, hay una sociedad que puede encontrar una voz que la interprete. Yo no sé cómo se hace eso, sé que hay que hacerlo, pero lo que veo con cierta tristeza es el desierto político de liderazgos sensibles, porque uno dice, no tenemos liderazgos como un Churchill, un Adenauer, reconstrucción, necesitaríamos ese calibre de liderazgos. Ahora, ¿cómo se arman en el siglo XXI y con qué instrumentos? No lo sé, pero pienso que hay una masa disponible para escuchar una alternativa que no sea esta polarización tóxica. Lo que no veo es quiénes son capaces de escucharla
y por lo tanto hacer un nexo que todavía no se hizo, porque la socialdemocracia en crisis, muerta o como quieran, aunaba a los de abajo con los del medio. Acá hay que buscar a estos del medio desencantados con los sueltos de todas partes, que son informales, fuera de los planes o lo que fuere. Es esas voces las que hay que escuchar. Y yo, la verdad, veo algunos, hay un señor Román que escribe en La Nación que tiene muy buen sentido de estas cosas, pero no veo políticos que estén cerca de hablar de estas cosas. Los políticos hablan de internas políticas, de cargos a repartir. Es una cosa, y bueno, lo último que digo, esto de la indiferencia con la política, tiene que ver con que la gente odia la política, y Milei les dice, no soy político, porque político hoy es igual a un sinvergüenza. Y la verdad que no veo ejemplos ejemplares como tuvimos que sean capaces de movilizar una corriente colectiva con paciencia, porque esto va para largo. No podemos apostar solo a que a Milei le vaya mal en la economía. El asunto es quién lo reemplaza. Y hay muchos puntos que me llamaron la atención, pero hay uno en particular que es cómo revertir el Alzheimer cultural que usted menciona. Tuvimos un Sarmiento, una ley 1420, una escuela pública del guardaparro blanco, tuvimos pioneramente una población alfabetizada y éramos en América Latina un ejemplo. La degradación de la educación pública es tal que ni los del doctorado, que hacen unos escritos, aunque sea por la maquinita, dejan de tener falta de ortografía. La gente ya no lee y las redes, más de 400 espacios, no van. Entonces, acá hay que operar sobre una transformación educativa como clave, como hizo Sarmiento, porque tampoco hay mucho chiste. Lo hicieron la generación del 80, armaron un Estado Nacional en la Argentina. Entonces, ¿qué era? Educar al ciudadano, poblar, y Mitre hizo una historia nacional. Todo eso no lo tenemos hoy. Pero acá se trata de recrear ese Estado que viene y dice el Estado es criminal, pero lo usa, y en cambio decir recrear un Estado nacional que también significa tener una dirigencia con sentido estatal, porque los políticos que nosotros tenemos no tienen sentido estatal. El Estado es para sacar provecho propio. Entonces no hay sentido estatal, que es continuidad política, obligación del diálogo, sentido del compromiso. Los faccionalismos son verdaderamente la destrucción de un Estado nacional. Entonces, mi respuesta es, acá los planes educativos y de salud, las cosas básicas se han perdido, por eso tenemos una población, más allá de que la tasa de natalidad decae en todo el mundo, pero una población que es prácticamente ágrafa, no solo en la calle, la tenemos en el Senado y la tenemos en el Congreso. Y esto es una vergüenza para mí, porque la Argentina supo ser respetada en el resto del mundo. Pero hoy hay senadoras y diputados y no sé qué, que es una vergüenza escucharlos hablar. Da la impresión que nosotros hacemos una lectura de un siglo hacia el otro, como una ruptura, una diáspora, y que nos encontramos con este contexto de medios y de informática y cibernética que nos atolondra, que rápidamente la información nos supera. El ritmo, los jóvenes, los mensajes. Yo pienso, en medio de este desasosiego que nos produce a nuestra generación, que no tenemos que renunciar a lo que tenemos como bagaje de lo que usted acaba de mencionar. Nuestra tradición educativa, todo eso tan sólido, no lo abandonemos. Esa es nuestra lucha. Que en medio de este ruido nosotros no dejemos caer los conceptos, la teoría, el pensamiento que fuimos capaces de sostener. Y voy a ser muy breve, pero quiero hacer una reflexión sobre un momento puntual. En este momento hemos asistido al escándalo de la evaluación que se hizo para la incorporación de médicos a los servicios de salud de todo el país, con un sistema unificado de evaluación. Miren, el fracaso... Yo vengo de educación, o sea que le hago una lectura a todo esto desde ese punto de vista. El fracaso estaba cantado.
Porque ese instrumento de evaluación que utilizaron para esta evaluación iba al fracaso. Podían copiarse, bueno, vinieron la inteligencia artificial y toda esta tecnología a ayudar a copiarla. Pero nosotros hemos dejado de lado lo fundamental, hemos arruinado un instrumento que este país usó muy bien, que es el instrumento de evaluación, y lo hemos achicado. Entonces nosotros estamos asistiendo a una especie de claudicación de los contenidos que tenemos, dejándolos en el camino. En este momento tendríamos que echar mano a todos esos recursos humanos que tenemos para hacer una evaluación como debe ser, objetiva, con validez y confiabilidad. Criterios que se dejaron en el camino porque evidentemente en este vacío conceptual estamos achicándonos. Pero entiendo, esa es mi opinión, que lo estamos haciendo porque no hemos sabido o corremos el riesgo de no contener todo este bagaje de conocimientos y ponerlo al servicio de la hora actual. Acá hay un desafío mayor, como tuvieron los del 80, que es crecer y armar un Estado capaz de política pública, de salud y de educación, que eleve, obviamente, la calidad de vida de sus habitantes, que esa es una responsabilidad pública. La justicia social no es una estafa. Lo que hay es estafadores dentro del Estado, que es muy distinto. Los partidos políticos son fundamentales para la existencia de la democracia. Y cuando los partidos políticos no funcionan, la democracia la manejan los grupos de poder. Ahora, ¿qué posibilidades ve? ¿Qué tenemos que hacer para la recuperación de los partidos políticos? Porque si no, siempre la democracia va a estar sujeta a los grupos de poder. Esa es la gran preocupación que tengo. Tenemos que resignarnos que el tiempo que nos toca vivir, las formas en que los partidos se tienen que organizar, tienen que ser otras. O sea, nosotros estamos esperando ver cómo esta política emerge, porque acá hay, ahora no puedo no tentarme en decir esto, acá el señor Milei y su hermana están replicando una cosa bastante antigua. Están armando un partido desde el Estado como hizo Perón con los recursos del Estado. Bueno, pero digamos que en el mundo de hoy, de las crisis de las democracias, bueno, los americanos siguen con republicanos y demócratas, aunque ahora se duda, porque Musk quiere crear un tercer partido, vamos a ver cómo le va. Pero de todas maneras, los partidos, peronismo y radical eran grandes maquinarias electorales de tono popular, pero de todas maneras, porque eran menos ideológicos que electorales. Pero de todas maneras, hoy, eso que usted dice, necesitamos partidos, los tenemos, pero no tiene nada que ver con el pasado. Son otra cosa. Son, no sé, grupos que manejan en redes con dirigentes. Pero no sé cómo explicarle. Todos están buscando la fórmula de ser un partido exitoso que no sea Vox en la derecha, que no sea, qué sé yo, Orbán, que no sea Milei, que además en la Argentina se quiere dar el lujo de tener un partido a la Perón. Pero, digamos, no, los partidos, miren, yo lo que concluiría es, nada es lo que fue, los partidos ya no son lo que eran, ni nosotros tampoco, pero hay que empezar a pensar que lo que viene, que no es como somos nosotros, es lo que harán los otros, no lo sé. Hace algunos años, Alfonsín dijo, si no se discuten ideas en nuestro partido, el diálogo también, la gobernanza, nos vamos a convertir en federaciones de partidos radicales provinciales. Sí. Yo creo que, bueno, un partido que nació en el siglo XIX, que tiene una larga trayectoria en la institucionalidad de la Argentina y en la visión de un Estado totalmente republicano, no sé si no llegó la hora de pensar el partido que necesitamos para los desafíos del siglo XXI, con una proclama de 10 mandamientos solamente y con algunas visiones modernas también, que tienen que ver con las redes, que tienen que ver con los jóvenes,
pero que tiene que ser, como dijo también Pogorili, revolucionario en algunos aspectos. Conducta también, reencauzar Unión Cívica Radical, que en esta crisis profunda, de un populismo de derecha muy profundo y de una alternativa que ya conocemos con corrupción, con populismo, es más que necesario estas reflexiones, pero no tanto los discursos, ponerlos en práctica con 10 mandamientos. Esto es la Unión Cívica Radical y en este sentido este es el nuevo desafío para los tiempos, para unificar la Argentina, para los desafíos que tenemos. En este contexto mundial y nacional, ¿hay esperanza? Yo creo que no alcanza como el tango, pero hay. Entonces te diría que hay esperanza. Por ahora no llega y alcanza, pero yo creo que hay esperanza. Esto es lo último que podemos dejar perder. Porque verdaderamente la vida colectiva es un gran dilema en el mundo de hoy. Pero siempre hay la buena política, siempre hay la gente de bien que quiere compartir y ordenar su mundo. Y yo creo que esa gente tiene la oreja abierta para que se le hable. Por eso creo que hay esperanza, que por ahora es muy cortita, pero hay. Yo soy de formación bióloga, investigadora de CONICET, y nosotros me fui a perfeccionar al NIH en Estados Unidos y volví a la Argentina y me enfrenté con una mesada y tenía que hacer un experimento con lo que había. ¿Y qué había? 2 resinas y un poquito de sal. Y en el CONICET me decían, pero tu publicación tiene que estar rankeada en el tercio superior del índice de impacto a nivel internacional. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacíamos? ¿Cómo hicimos los investigadores durante tantas décadas para sobrevivir y ser competitivos a nivel internacional? Y nada, no voy a relatar la historia de mi vida porque no viene al caso, pero es talento. que es la historia de tantos que en silencio trabajamos y apostamos por un proyecto que a lo mejor nos lleva a la vida profesional, desarrollar una línea de investigación, formar becarios, tratar de retenerlos en el país, porque se doctoran para irse del país, y son profesionales que ya tienen un posgrado incluido y un doctorado. Pero bueno, trayendo toda esta experiencia mía acá, digo, bueno, el radicalismo, ¿qué tiene para salir adelante? ¿Saben qué? Tenemos todo. Tenemos todo, tenemos doctrina, tenemos trayectoria, tenemos tradición, tenemos orgullo, tenemos dignidad. Yo no entiendo cómo Milei puede estar en el gobierno con una hermana que se dedicó a hacer tortas, y lo que sea, con un grupo de gente desconocida que maneja hilos de poder, que no... Y la gente le cree. ¿Y saben por qué la gente le cree? Y la juventud sobre todo. Porque no tuvieron la suerte de tener un Alfonsín como tuvieron ustedes. Yo soy de la generación intermedia, tal vez. Pero es entendible que esta sociedad siga a lo que se le presenta, porque lo que necesita es una esperanza y no tiene las herramientas teóricas y conceptuales para evaluar y discernir. Y el radicalismo tiene todo para transmitir y recuperar este país. La función del radicalismo yo creo que tiene que ser hoy como la que fue siempre, paradora. Entonces, creo que más que nunca es necesario ante un Milei que nosotros nos organicemos y empecemos a trabajar en silencio, con pocas pretensiones y con dignidad. Hay científicos duros y científicos blandos. Y estoy de acuerdo que hay esperanza. Nosotros somos una generación que salimos de la dictadura y tenemos realmente la democracia como un bien demasiado preciado con relación a los que no tuvieron la memoria del horror. Pero bueno, habrá que reconstituirlo. Yo les confío, yo no sé cómo, pero hay que hacerlo.